Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, el programa donde buscamos afinar los conocimientos de las herramientas de la suite, porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Mi nombre es Hernán Alavi y en el episodio de hoy nos va a estar acompañando Franco Peregrino del equipo de Elite IT. Con él vamos a estar discutiendo un poco más lo que son los flujos de trabajo, mejores prácticas, y errores más comunes, podríamos decirlo, ¿no? Como siempre, les recordamos que no olviden darnos un like y compartir para poder llegar a otras personas a quienes podamos sumar valor. Sin más que decir, que comience la música. Hola Franco, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente por acá en Orquestando Herramientas Atlassian. Buenas, Hernán. Muchas gracias a vos por invitarme de vuelta. Siempre un placer estar por acá. Y sí, es una buena forma de contribuir y de poner a prueba los conocimientos a mi criterio, ¿no? O sea, el hecho de uno tener que estar trayendo temas y exponiendo nos pone a prueba lo que sabemos y al mismo tiempo enriquece el conocimiento de uno con la vista de los demás, ¿no? Tal cual, exactamente. Siempre sirve. Así es. Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy en particular, ¿no? Eh, De lo que siguen lo que es workflows como tal, ¿no? O los flujos de trabajo, para los que nos escuchan en España, que es todo eh, español estricto, digamos, ¿no? Acá desde Argentina en la mitad en español, la mitad en inglés. eh, Pero bueno, de intenciones dedicarnos un poco más a los workflows como tal y entender un poco más las mejores prácticas y demás. Eh, Tuvimos que empezar, Franco, empecemos por algo básico, digamos, de qué estén compuestos los workflows, ¿no? Transiciones y estados, que es lo básico. Básicamente son las raíces de los flujos de trabajo de los workflows, que a veces son mal utilizadas, muchas veces, tanto los estados como las transiciones. Más de lo que no quisiera, ¿no? Ujú. Bien, y si tuviéramos que definir un poco, a ver cuál es la diferencia Sí, como tal eh, entre cuándo es un estado, cuándo es una transición. Que es la primera. sí, un estado es, básicamente es bueno, valga la redundancia, un estado o columnas, también se puede decir, donde van los tickets, donde van pasando los tickets a medida que van evolucionando en su etapa, ¿no? En lo que van, a medida que lo van trabajando, va cambiando de estado. Pues vendría a ser como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Para no decir estado. Que Al nivel de no, que, avance, ahí te lo voy que a, no quede te tan voy a tirar. redundancia. No te voy a, un nivel de avance, o como dijiste, las etapas propias del proceso. Exactamente. Mm. Y las transiciones son por lo que nosotros mandamos ese ticket entre un estado y otro. Que ahí se le pueden agregar también sus condimentos a esas transiciones, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Claro, correcto, sí, sí. A mi criterio, una buena forma de diferenciarlos, es la transición debería de ser una acción. En muchos casos, al momento de trabajar con los clientes, eh, los flujos de trabajo como tal, eh, apuntado a que la transición sea eh, en la acción. ¿M? Porque en algunos casos me ha pasado que, por ejemplo, tenés un estado que le ponen publicar. ¿M? Porque está listo para hacer, Ah, Tal cual. y lo hace confuso, digamos. Pues, eh, un estado hace una transición y demás. Me gusta que justamente las transiciones sean las que son las acciones que uno debe ejecutar. A ver, para, bueno, estaría enviar publicación en todo caso, ¿no? O ahí publicar y el estado destino sería, mm, pues sería en proceso de publicación, pero es demasiado largo el nombre, ¿m? Que es uno de los problemas, ¿no? Este Sí, debería ser conciso, reutilizable. ¿M? tal cual. Exactamente. Mantener todo lo más simple, directo posible para poderlo visibilizar bien inclusive.
porque cuando uno pone un nombre demasiado detallado, como que después se te arma bastante lío, sí. En Sí. instancia, en flujo. Sí. Bueno, primero que no lo lees o se te hace Tal cual. poco práctico y después que lo vas a usar en ese estado y en ese workflow y nunca más, digamos. No es reutilizable ni escalable ser tan específico con un Ujú, detalle en un nombre, por ejemplo, me estabas poniendo un nombre tan largo. claro. Este, muy bien. Em, yendo a a ver, antes de pasarnos a las transiciones, ¿m? Sí. Como tal, que estamos hablando de los estados o etapas, para poner variedad en el idioma, ¿eh? ¿Cómo haces, eh, cuáles serían las mejores estrategias para decir, bueno, reutilice el estado, pero tengo distinta información en cada caso? Es decir, para que el estado sea específico y al mismo tiempo no lo sea. ¿Mm? Sí, sí. Y si le puedes agregar pantallas, por ejemplo, cada estado por cada flujo de trabajo, eso lo hace un poco más customizable en caso de reutilizar los estados. Eh, Así que bueno, eso es algo que yo he visto mucho, por ejemplo, en clientes más importantes que tienen pocos estados, pero reutilizan todo y los van customizando con pantallas, con condiciones y cosas así. Así que esas son Bueno, las formas. sí, entiendo que cuando hablas de pantalla sería el traduciéndolo de mi lado. Podría ser, decir, a ver, como decir, el estado pendiente. Que, para hacerlo con un ejemplo práctico. Estado pendiente, sumamente reutilizable y después en una pantalla te muestro los campos y digo, bueno, está pendiente de aprobación, pendiente de revisión, pendiente de Tal cual. porque la tiene un tercero y demás, y al mismo tiempo tengo eh, un estado específico, un motivo específico del estado, sin tener que agarrar y crear tres o n estados para enviar el ticket de pendiente como tal. Tal cual, tal cual. Ya con eso cubrís todas las aristas que uno quiere y necesita, y no hace falta tener, como decimos, tantos estados con nombres similares, básicamente. Ujú. Da igual. Sí, solo, no, soy muy amigo de eso, solo me ha pasado en algunos casos en los que eso no ha sido una opción válida. Para compartir con la experiencia que se pone un poco más complejo cuando uno está trabajando con Service Management, por ejemplo, por una cuestión de los SLAs, ¿m? Que a veces yo Sí, necesito tener un SLA distinto si eh, está justamente pendiente por un motivo o por otro. No recuerdo particularmente cuál fue el caso, que no hubo forma, ¿m? de, de utilizarlo. Este, y no quedó otra que ahí ya crear tuvimos que otro terminar estado. dividiendo y poner uno separado. En realidad creo que justamente pedí lo menos posible como mecánica característica y dije, bueno, si está escalado con un tercero, lo mandamos ahí, si no, es un pendiente genérico del todo. Mm. Tal cual, tal cual. Este, pero me acuerdo que fue Y el sería uno de problema los pocos con casos SLA. que se justificaría, ¿verdad? El uso de tantos estados así custom, por así decirlo. En caso de que haya SLA, de que se rompan SLAs, en ese caso creo que sería el único caso aplicable para tener tantos estados así con nombres similares. Sí, o nos da pie también al mismo tiempo de decir, bueno, a ver, eh, podría ser el escenario distinto si para ese estado, para esa situación, la información que necesito es diferente. Ahí podríamos llegar a discutir un poco más si amerito o no, o lo cubro con las condiciones ¿m? Y los validators, ¿no? Y las validaciones, ¿m? Sí. Que nos da pie, digamos, para empezar a meternos por este lado, es decir, bueno, eh, Por ¿cómo ejemplo, lo digo? solamente ciertos usuarios pueden pasar a este estado, solamente ciertos roles. Eso es lo que más o menos quiere decir con el tema de los condiciones validators. Claro, es decir, a ver si yo lo dejo, o manteniendo con el ejemplo, pendiente de un tercero y tengo que tener un
caso asociado con el tercero, un Igual. ticket creado en el otro lado. Bueno, pero si no está perdiendo con el tercero, no lo necesito. Entonces, eh, ahí el juego de condiciones y validaciones puede llegar a ser útil o puede ser un problema. Todo depende también en los plugins que yo tenga en instancia para ver qué tanta flexibilidad tenga o no. Claramente, a mayor cantidad de plugins específicos para workflows y demás, más chances tengo. Poner más detalle. Claro, de hecho, creo que con Miscellaneous Workflow Extension yo podría manejar todo este escenario eh, tranquilamente con una sola transición. ¿Mm? Porque me permite scripts de por medio y bueno, ya no estamos metiendo demasiado técnico en la solución. El tipo ya está resolviendo el problema en vivo directamente. Ahora se mete solo, se saca solo, eso sí, ¿no? Problemas administrados. Eh, Exactamente. ¿Mm? Pero bueno, Sí, sí. eh, justamente es que en realidad puntos, así como yo tengo busco tener un único estado dependiente en este caso, busco tener una única transición al estado. Eh, Sí. no sé si te ha pasado a vos que tenés el cliente ¿mm? que te quiere mandar el ticket pendiente de 3 lados distintos y en todos los casos te pide algo distinto. Exactamente, sí. Por ejemplo, pide que una transición con cierto nombre en específico la pueda, o sea, sea para que la ejecute cierto rol, otra que la ejecute cierto rol y otra cierto rol, pero vuelven todos lo mismo. O sea, eso me ha pasado. Es como que cierto nombre para que después se vea impactado en los cambios, como que si se ejecutó esta transición fue porque lo hizo este rol, sino este rol y este rol. Así que eso no te deja Gente un mañosa. flujo limpio, sí, no te deja un flujo muy limpio, porque todas vuelven a ser lo mismo, pero bueno, eso pasa, mira. Como hay que otros casos que a la gente le gusta usar transiciones, o sea, estados globales, con, Al todo, no todo. que todo se pueda transicionar a todo. Y ahí un poco como que perdés el propósito de lo que es un flujo, de las transiciones, de los variadores, post-function, condiciones y todo lo que se le puede dar, ¿no? Ujú. Bueno, música para mis oídos esta última parte. Pues, ahí era el todo contra todos, Sí, bolsa de no, tal papel cual. urgente y Exactamente. ¿Mm? No hay forma de tener métrica, no. Todo un tema. Sí, no. Sí, Eh, pero sí, es buena práctica mantener la cantidad de transiciones mismo estado al mínimo, ¿eh? Y en realidad ahí uno podría empezar en la eh, caminar por la delgada línea roja, es decir, a ver, eh, hecho con condiciones, mm, potencialmente puedo decir, bueno, mira, si venís de este estado y estas cosas además, yo puedo ir haciendo una lógica de condiciones de AND, ANOR, con puertas lógicas, si cumple todo esto va para este, si cumple todo esto va para el otro y demás, y así permitir ciertas transiciones desde ciertos estados con distintos campos, por así decirlo, bajo distintas reglas o distintos roles y demás. exactamente. Mantengo todo en una sola transición. Fantástico. Modifico una, modifico en todos lados, en el mejor de los casos, pero tal vez la lógica no amerita ¿m? El nivel de esfuerzo del desarrollo, digamos, ¿no? O sea, agarro creo 5 transiciones distintas y listo. Lo cual, exactamente. ¿Eh? ¿Cuándo? Es lo que nos lleva ¿m? también ¿Cuándo aplica eso? esa misma transición Ujú. al reuso, que bueno, pasa que cuando uno quiere, qué sé yo, hacer una automation y tenés 4 transiciones con el mismo nombre, eso ha pasado también. Ahí se complica también un poco más. Eso es otra buena práctica, también el reuso y la reutilización de la transición. Ujú. Ahí lo vale, digamos, justamente. Ahí es un buen disparador para responderte la pregunta del cuándo. Sí, Sí, si no tenés en automation ahora te impacta, ¿no? Que es un tema. Por ejemplo, nos lleva a uno de las siguientes charlas, de los ítems que me interesaba charlar, digamos, decir, bueno, tocamos un poco las condiciones y las validaciones que pueden ser antes o durante la transición. Y hoy en día con automation, ¿vale la pena los post-functions?
¿Hace falta las post funciones o lo resuelvo todo en Esa es automation? una pregunta. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Con las automation ya hacen muchas cosas que antes nos manejamos todo con lo que era post-function, validadores, condiciones, inclusive que hoy ya lo pueden hacer todo con automation. Absolutamente todo. Y todo lo que es Con- post function seguro, digamos. O sea, sí, mm, si eso todo ya lo puedes pasar a lo que es el tablero de las automation. Casi ujú, todo. No he revisado, pero casi todo creo que se puede hacer ujú. con Y te permite un montón. El asunto es, ¿te amerita o no te amerita? ¿No? ¿Cuándo lo uso en post function y cuándo lo uso en automation? Bueno, un buen factor tal vez para definirlo, yo diría que sería el nivel de uso del workflow a, a nivel instancia. Por la misma regla en el juego que nos impone Atlassian, ¿no? Ejemplo, yo como post function tengo que ir y actualizar un campo, por decir algo simple, uno en automation es re simple, si llega a este estado, voy y edito el campo, sale como trompada. Eh, pero si está aplicado en 10 workflows, o hago una regla global y empiezo a Sí, consumir reglas globales, o lo tengo en el workflow que no me va a consumir, va a tener impacto en todos los proyectos y no estoy consumiendo, haciendo consumo de las reglas globales que, particularmente si estoy en un plan estándar o en el plan gratuito, son limitadas. ¿Mm? por acuerdo. En plan estándar, Sí, 500 es un transiciones y uso llego. específico. Ajá, claro. Entonces, Por acuerdo. por ahí me estoy consumiendo reglas automáticas a lo loco, ¿m? Por no hacer uso de los functions como tal, ¿no? Creo que ese sería un buen factor para definir. ¿M? Si no, tal vez para mantenimiento y demás dentro del mismo proyecto, automation es mucho más amigable. ¿M? Por acuerdo. Y al mismo Sí, tiempo más flexible, diría yo. sí. Sí, pero es como decís vos, depende también cada caso, ¿no? Es decir, depende cada plan, depende de cuántos proyectos con ese workflow tengan. Y Y el ya ahí volumen capaz de que tickets. Y el volumen de tickets. Si tengo un ticket a muerte, digo, bueno, vamos con una regla de automation global. ¿M? bueno, 5 reglas al menos me hacen la diferencia. si hay 10 proyectos, los 10 usan el mismo workflow y digamos que no Ujú. conviene hacer automation. Claro, ahí tiene un volumen mucho más alto, sí que ¿no? Se te va por las nubes. ¿Mm? De hecho, me Exactamente. pasó, este, ya, me acuerdo, no recuerdo si específicamente era a raíz de una post function, pero estaba implementado con automation y estábamos haciendo el análisis si realmente era necesario mantener el plan premium o no, y particularmente las reglas globales era uno de los potenciales factores. Y yo te veía que era como si te dijera que tenía 5.000 ejecuciones, ¿m? De una regla de automation que la resolvía con un function como si nada. De acuerdo. Tener un Sí, ejemplo así, valía la pena. ¿M? ¿Eh? sí, Lo de acuerdo. cambio y cuánto te ahorras, por un lado, cuánto te ahorras por el otro. Exactamente. Sí, hay que saber usarlo, es como todo. Hay que analizar bien cuándo usar una, cuándo usar la otra y ser un poco, y regularse un poquito con el uso de las automation, porque ha pasado que sí, a veces querés meter todo por automation y tenés un plan básico, te las consumís, después cuando necesitas de verdad, Ujú. te quedas sin capacidad, por ejemplo, por así Sí, decirlo. Sí, sí. sí, Poder se puede, deber, y hay que ver el caso, como todo. cuándo hacerlo por un lado. Criterio. Exactamente. Bien, y después, repasando un poco los gastos más comunes y demás, eh, plantearía como áreas de mejora, porque no creo que sean errores al momento del uso. Pero bueno, cosas que en general uno debe tener en cuenta eh, al momento de hacer el workflow, como esto que vos decías, siempre que pueda hacer el reuso de las transiciones, ¿no? Ujú. Exacto. Eh, ¿Qué otros casos comunes tenés o te han pasado? Eh, mm,
Cosa que uno suele ver y diría, esto no debería ser así. Yo tengo mi lista. ¿eh? Eh, eh, y siempre voy a las reuniones con la bolsita de papel por las dudas, ¿viste? Sí, sí. Sí, no, yo lo que tengo es que, lo que te comentaba recién, el mal uso de los estados globales, de que la transición todos contra todos, la sobrecreación de transiciones, he visto muchísimo eso, transiciones con el mismo nombre, nada más que lo ponen una vez con mayúscula, otra vez con minúscula, otra vez con punto final, y después a la hora de uno querer ordenar todo eso, Ujú. encontrar con un lindo esperote porque no sabes cuál es la que querés usar, o sea, cuál es la que vos querés dejar como definitiva. Así que eso ha pasado que hay 4 o 5 transiciones con los mismos nombres y cuando querés ordenar eso es complejo porque hay que ver qué pantalla tiene cada una, cómo es el tema, cuál es la que te conviene usar, cuál es la que te conviene dejar desactivada. Con los estados igual, con los estados globales igual, que como que se desperdicia un poco el propósito del buen uso de de un flujo de trabajo. Ujú. Usando todo transiciones globales por todos lados, es como se está desperdiciando el potencial que tiene lo que es Jira, Workflow, transiciones y estados. Sí, o que después te termina siendo más complejo el todo, ¿eh? Tal cual. En el hecho de decir, bueno, sí, es un todo contra todo, pero si es de acá no vale. Entonces, condiciona acá. ¿Mm? Pero Tal cual. si lo pongo acá y tengo 10 estados, tengo que poner la misma condición en los 10 transiciones globales. Y después, pero esto también, pues, entonces pones condiciones sobre condiciones. Entonces, Sí, ya es un termina todo contra armando todo, que no es un todo contra todo, pero me gusta que diga all ahí, ¿viste? ¿Eh? Y pero no es un rol real. ¿No? claro, lo cual es peor, más difícil de entender, más difícil de leer. Y esto que decir del reduce de las transiciones y demás, que tener el clásico escenario, eh, cuando lo mando en progreso me falla, o tengo este problema, ¿m? O a veces me anda. Y ahí va el administrador que tiene que ver y decir, bueno, a ver, ¿de dónde venís? Porque tengo tantas transiciones válidas que no hay forma de saber de cuál de todos los escenarios es que te funciona y en cuál de todos no. Si yo no lo tengo estandarizado. ¿M? De hecho, Bueno, a mi criterio, justamente, si yo llego a un estado, debo cumplir las mismas condiciones indistintas de donde venga, sino como tal llegue cual. a ese estado. ¿M? Ese suele ser uno de los eh, argumentos que doy, digamos, cuando, cuando estoy diseñando el workflow como tal, digamos, ¿no? Si va pendiente, lo pedí siempre. Pero si yo vengo de este lado, no me hace falta, pues ya lo puse. Bueno, ponerle igual. ¿Mm? Eh, este, Sí, doy pero en igual. ese momento le puede parecer una buena idea, termina siendo mala después. Cuando, Ujú. cuando quiere, no sé, te agregar más proyectos, más flujo y todo, y empieza a sumar, 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 ahí cuando se empiezan a armar. Si hay un proyecto, bueno, no pasa nada. Que no es el caso general. Realmente, en una sola instancia hay varios eh, proyectos en un proyecto múltiple flujo de trabajo. Así que ahí sí no es bueno tener un todos contra todos, porque si no se te puede complicar bastante, bastante feo. Sí. Claro, bueno. Bueno, otro error, ¿ves? Me salió el error. Otro Sí. caso muy común, el tema de los eventos en los workflows. Y apuesto que si voy y me fijo en tu workflow, voy a apostar que lo encuentro el mismo problema. A ese punto. ¿Eh? Lo Es que pasa, verdad. es muy probable, el hecho de que yo creo la transición y le confero las cosas y después nunca o muy pocas veces he visto que la gente le dedique el tiempo de ir al post function y cambiar el evento que se dispara cuando se genera la transición. ¿M? Porque muchas veces uno lo manda al estado resuelto, y en vez de ponerle el evento issue resolved, lo deja en genérico. Y después te armas todas las notificaciones, todos los esquemas de notificaciones bonitos para que cuando sea un ticket resuelto o lo que sea, ¿eh? eh, se disparen los mails a quien sea y te dicen no funciona. Y no. ¿Mm? Pero porque quedó como evento genérico.
quedó como en los eventos genéricos y me ha pasado bastante. Que eso que sí, uno va haciendo y por no perder tiempo los deja así como están y después te hace ruido, ¿no? Después te como que Tal cual, ¿mm? Eh, tal cual, te termina pegando en algún momento lo que tenía que pasar no pasa. ¿Mm? tal cual. Sí, sí. Así que, Básicamente no hay que atar con alambre, digamos. claro, es que bueno, ya está, listo. Son todos genéricos, listo. Pero Sí, para el workflow está ahí después te hace ruido en otro lado. O tal cual, justamente lo querés atar a una automatización, si no, cuando se dispara el evento tanto, hacer tal cosa y no se dispara nunca el evento. ¿Eh? sí, Porque que un ticket llegue a un estado no significa que llegue al estado resolve, no significa que se dispare el evento issue resolve. ¿Mm? tal cual, O caso, tal cual. Sí, si uno no lo actualiza, no va a pasar. Si uno deja el evento genérico, va a seguir ujú, siendo un evento genérico. sí. Eso sí. Algo que le meta justo la resolución y tenemos vuelta tuerca, pero bueno, ya nos fuimos al específico como de costumbre, no puedo, Sí. me supera. Eh, Sí. No, Este, ujú, tal cual. Bueno, otro factor que le genere necesidad de bolsa de papel, ¿no? ¿Qué cosa? sí. ¿Qué te ha Por pasado? ejemplo, eh, algo que me he encontrado son múltiples estados de cierre, múltiples estados finales de Sí, finalizado. Que a veces suele haber una confusión ahí. Bueno, esto viene también eh, eh, de la mano de los eventos, de setear bien los eventos que uno quiere que se dispare. Porque y no la es lo mismo un resolución, ¿no? estado resuelto, claro, que un estado cancelado, que un estado eh, eh, escalado, por así decirlo. Así que eso es algo que he visto, que cuando hay varios estados finales, y ahí hay que customizar un poco más las transiciones en cuanto a esto, que en los eventos, en los campos también, porque si no, como si vos queda para todos lo mismo. Si hay un estado final, bueno, bárbaro. Pero ya cuando hay varios, es como que hay que jugar un poco más con esto, con lo que decíamos antes. Sí, es que a mi criterio es como que la gente no le saca el provecho de la resolución. ¿Mm? Exactamente. El ticket ya está cerrado, sea que se hizo o sea que se rechazó. Para eso Sí. está la resolución que me dice esta información. ¿Qué pasó? Pero el Tal ticket cual. está cerrado. ¿Mm? Porque si no, si yo empiezo a tener múltiples estados de cierre, eh, después termina siendo medio dolor de cabeza hacer las consultas o hacer los reportes. ¿No? A ver, soy muy amigo de decir, bueno, el estado de cierre, es close y listo. Tal Y en cual. lo posible, en el mejor de los casos, es close a través de toda la instancia. Si no tenés close y Cambiaste el la done, resolución y listo. porque tenés close, el done, cancel, resolve y demás. Y cuando creas una consulta entre múltiples proyectos, en vez de buscar por los tickets cerrados, ¿m? Esto con este Evoca estado, por o otro con lado. este estado, o con este tipo de categoría de negocios. Sí, Y ahí hace más ruido, digamos, ¿no? sí, sí. Sí. En general, soy bastante amigo que haya un único estado de cierre y hacemos uso de resoluciones o campos adicionales si quiero hacer alguna particularidad. ¿M? Tal Como cual. todo están las excepciones, ¿m? Mal que Pero la mejor práctica es un estado, cambiar resoluciones según lo que haya pasado con ese ticket y listo. Ujú. Sí, sí. Después terminaste, no terminas el peor de los casos. Tengo el resolve y le pongo la resolución done y después llevo al cancel y le pongo la resolución cancel. Eh, es lo mismo, flaco. Sí. Estás duplicando. Tal cual. Sí. ¿Mm? Eso ha pasado, eso ha pasado. Sí, 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 tal cual, es así. Capaz y bueno, y termina quedando mucho más limpio también este flujo de trabajo. y es más fácil de Eh, entender. no queda tan abarrotado, que eso también algo malo. Bueno, como decíamos antes, la cantidad de transiciones y estados o sea, tantas transiciones, tantos estados en un flujo de trabajo queda bastante Ujú. desordenado, bastante incómodo para leerlo, también para modificarlo en caso de que pase algo. Así que sí, cuanto menos estados finales tenga y lo puedas setear con la resolución, mejor. Ujú. Sí, mientras menos estados tenga. Punto.
Ni siquiera. Lo más simple, ¿Eh? mejor. Siempre hay tiempo para hacer las cosas complejas. Sí, y por último vamos a ir con el tema de los estados, el estado reopen. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué el estado? ¿Hace falta? Hasta ahora no lo he usado. ¿No te he Hasta ahora. tocado? No me ha Qué tocado. bueno. Tuve la suerte que no me ha tocado. Bueno, me ha pasado más de lo que uno quisiera, ¿no? Que el clásico ejemplo, te cerraron un ticket y te lo quieren reabrir. Bueno, mandarle estado reopen. ¿Y cuál es la diferencia entre open y reopen? ¿Mm? Muchas veces he preguntado, ¿le va a dar un tratamiento distinto? No. eh, no tener más prioridad, entonces, ¿para qué quieres distinto? Te haces el flujo más complejo para nada. ¿Mm? E incluso de última, si le quieres hacer un tratamiento distinto, claro, incluso haciéndole un tratamiento distinto no me justifica el estado. ¿Mm? Bueno, dale, te lo mando, como crees. Que si está reabierto, tenga otra prioridad. Bueno, lo reabrimos, y cuando se reabre le ponemos un flag, un label, le actualiza un campo, le cambia la prioridad de pecho y demás, y ahí está el resultado. Y ya está. Y a nivel métrica lo puedo sacar igual. ¿Mm? Si yo quiero sacar un reporte de cuántos tickets se reabrieron, lo puedo hacer. ¿Mm? Incluso si quiero hacer extremadamente poco práctico, te pongo un contador de cantidad de veces que se reabrió el mismo ticket. Si querés. Ya, ya es demasiado rebuscado, ¿eh? Hay varias Pero, opciones para pero me lo han no pedido, me lo han poner. pedido. Decir, no, yo quiero saber cuántas veces se reabre. Bueno, ¿en serio te reabren mucho los tickets? No debería pasar eso. Eh, claro, este es el problema. ¿Vos crees, Hernán, que hay un caso en el que sí se amerita usar el estado reopen No, o no. no? Bajo, bajo ningún Está, concepto. de los generadores de bolsa. Como te digo, teniendo la posibilidad de que yo pueda hacer query de Jira para saber si viene de este estado y pasa a este estado. O ponerle más en automation. Se reabrió, ponerle una etiqueta, que diga reabierto y después lo query por las etiquetas de los que están reabiertos y listo. Por hacerlo muy simple, que tampoco soy amigo de usar muchas etiquetas de base, ¿no? Pero Igual, sí. es fácil de resolver, ¿eh? Eh, y como te digo, difícilmente me sume valor. ¿Mm? Tal cual. Tengo demasiadas formas de trabajar e identificar el ticket que se reabrió sin pasar por arriba. Pues sin hacer eso, sin ensuciar todo el flujo, sin agregar un estado, sí, tal cual. Ujú. Bueno, sí, sí. Es como que esos, sí, como los cancelados y los reopen son. Sí, estado final, resolución. Sí, sí, que de estas cosas que todavía no entiendo, como que eh, vos creas un proyecto nuevo y te agarra y te ponen esto, resolve y cancel. El mismo Atlassian te recomienda esto de Word. Y digo, Sí. ¿por qué? De predeterminados también. Mismo me está ofreciendo las resoluciones para eso. ¿No? Ahí voy y la saco, claramente. Sí. ¿Eh? Pero bueno, Sí, sí, sí. se usan, y son todas opciones válidas. Como todo, uso y no abuso. ¿Mm? Eh, Sí, para todo hay un uso. De ahí a que sea el mejor uso, no. mm, Pero uno si quiere puede poner la cantidad de estados finales que tenga ganas. Pero bueno, no es la idea. o No es sea, la idea cargar todo tanto. Sí. sí, mientras es pequeña en instancia no se va a notar. Bueno, sí, el tema después, cuando hay tantos estados, instancias grandes, muchos clientes, por ejemplo, que entran a través de un portal y tienen muchos estados para transicionar, y ahí como se empiezan a marear, se complican, los mismos agentes a veces se complican, ¿no? Hay, por ejemplo, ahí, bueno, había, ahora me hiciste acordar, un caso que había dos estados cancelados. Uno era Mm, cancelado por el cliente y otro era cancelado por la gente. Entonces eso generaba una linda confusión también.
y uno era con mayúsculas y otro era con minúsculas. Así que eso no hay que hacer. Pero está clarísimo, si tiene mayúscula. Eso ¿Mm? no hay que hacer. Si tiene cancelado con mayúscula es del cliente porque es doble C. Cancelado es cliente. Pero bueno, No sé cómo te eso no, puedes equivocar con esto, Franco. No. mal. Mm, Bueno, eso es una de las cosas que no hay que hacer, no hace falta. mm, No hace falta cargarlo tanto para que funcione bien. Sí, estando simple, como decís vos, con las post functions necesarias, con las variables necesarias, con las condiciones, con las automation necesarias en caso de que se prefiere usar automation en vez de post function, no hace falta cargar un flujo de trabajo, quedar tantos estados ahí. Bueno, no sé. Yo creo que por mi parte hemos repasado bastante. Sin Sí, irnos bastante jarita. siempre, a lo que es workflow, siempre nos puede ir un poco más. Sí. Empezamos las propiedades de workflow, si queremos complicar propiedades de los estados y hacemos. Pero bueno, lo dejamos para otro episodio, ¿no? Pero ya, porque ahí tenés aún más flexibilidad. Pero si no, yo diría que por el tema de hoy, salvo que si te ocurre algún ítem puntual, yo diría que hemos cubierto. Sí, yo lo básico ya como para entender cómo funcionan los estados, transiciones, workflow, todo eso, yo creo que ya lo hemos tocado. Así que ya el que nos escucha, ya por lo menos se va a quedar con que reopen no, un solo estado final, y bueno, y ahí jugar con transiciones, reutilizar transiciones, que es lo importante. Y bueno, Bueno, o el eso que o mejor, el que me diga reopen team, me escriba a ver si tenemos una charla, una agradable charla. Para entender cuándo sirve, porque a ver, todo vale, digamos, ¿no? Y ahí está la riqueza, ¿no? Bueno, estaría entender si alguien lo ha podido justificar. ¿Mm? ¿Cuál es un caso válido? Pero bueno, hasta acá lo dejamos por hoy. Te agradezco por el tiempo, Franco. Bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente con otro tema. Buenísimo. Bueno, seguramente será así. Muchas gracias siempre por invitarme. Y bueno, la próxima vez nos veremos de vuelta por acá. Vale, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Muy bien, amigos, hasta acá llega la música de hoy. No se olviden dejarnos sus comentarios sobre otras formas de resolver lo que estuvimos planteando. Como siempre, los invitamos a participar en el podcast y si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudándolos a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en el próximo.